Tuvimos comité político, no, comité de coordinación política hoy en la mañana. Ustedes me habían pedido de que tuviera una reacción respecto a los temas que se han conversado. Y lo que les quiero puntualizar es que el gobierno cumple hoy 18 días y en este tiempo nos hemos dedicado a hacer frente a la catástrofe del terremoto. Esto se ha hecho con planes, con medidas y con fechas concretas y específicas para hacernos cargo, por una parte, de la emergencia y por otra parte, de la reconstrucción. De hecho, el presidente de la República, junto a la ministra de Vivienda, dio a conocer hoy día uno de los planes más importantes de la reconstrucción, que tiene que ver con las viviendas que fueron afectadas por el terremoto y por el maremoto. Acá se van a asignar 2.500 millones de dólares para las viviendas que fueron afectadas por el terremoto y por el maremoto. Por lo tanto, lo que estamos haciendo como gobierno y a lo que estamos dedicados con mucha fuerza es hacernos cargo de la catástrofe del terremoto, con medidas concretas, con planes concretos, con fechas y con financiamiento. De eso conversamos hoy por la mañana con los partidos políticos de la Coalición por el Cambio y fue muy bien recibida esta información porque entramos también en algunos datos específicos, en algunas puntualizaciones, como por ejemplo el plan Manos a la Obra y distintos planes para poder llegar especialmente a un tema que nos tiene hoy día preocupados, que no tiene que ver con el plan que anunció el presidente de la República respecto a las viviendas definitivas, sino que con el plan de emergencia de invierno, que está relacionado con las viviendas de emergencia, las media aguas, y cómo logramos llegar con las media aguas antes del plazo que nos ha puesto el presidente de la República a las zonas que han sufrido catástrofe. No sé si es que hay alguna pregunta adicional. Ministra, ¿cómo pretenden llegar a un consenso respecto al financiamiento? Porque la mañana usted estuvo presente también, pero los asistentes al comité de coordinación tenían diferentes visiones sobre si aplicar o no, por ejemplo, una alza impositiva para poder dar con el financiamiento total de la reconstrucción. Bueno, el ministro de Hacienda habló del tema en la mañana. Acá nosotros tenemos que comprender de que estamos en distintas etapas y estamos avanzando en esas distintas etapas. Yo he conversado con ustedes varias veces respecto a cuáles son estas distintas etapas. Primero viene la etapa de la emergencia inmediata, luego la etapa de la emergencia de invierno y luego lo que tiene que ver con la reconstrucción. La primera gran medida o una de las medidas más importantes de reconstrucción las dio a conocer el presidente de la República hoy por la mañana con la ministra de Vivienda. Ahora, obviamente esto va a seguir avanzando y necesitamos establecer el plan de reconstrucción definitiva que nos va a ocupar como gobierno por lo menos probablemente los 4 años. Esto significa que tenemos que buscar distintos caminos de financiamiento y es en eso en lo que está trabajando hoy día el Ministerio de Hacienda. Yo quiero ser clara en una cosa que he repetido varias veces. Tenemos distintos caminos de financiamiento, como lo ha dicho el Ministerio de Hacienda, se va a estar estudiando esos caminos de financiamiento. Uno de ellos es probablemente el de los impuestos, sin embargo queremos ser claros de que no se va a afectar ni a las pymes ni a las personas. Una vez que tengamos claridad respecto al plan completo que tiene estas distintas etapas, el plan de reconstrucción específico con sus distintos con los distintos temas que tenemos que tratar ahí, el ministro de Hacienda va a dar a conocer cuál de los distintos caminos que tenemos de financiamiento vamos a utilizar. Ministra, por acá. Este plan que anunció en la mañana el presidente, que cuesta 2.500 millones de dólares, ¿se va a financiar con esta misma lógica de las medidas que todavía están por resolverse o es solamente con reasignación presupuestaria? Bueno, se están buscando, tenemos ya caminos donde hemos avanzado, efectivamente, para poder ir financiando las medidas que estamos tomando. Porque por una parte tenemos las medidas de emergencia que ya se están ejecutando. Tenemos muchas medidas que hoy día ya se están ejecutando. Tenemos otras medidas que tienen plazo, que también hay que financiarlas. Y por lo mismo se está trabajando primero en un plan de austeridad general para todo el gobierno y por otra parte en reasignación. Obviamente tenemos que
necesitamos más dinero para poder ir en ayuda de las zonas que han sufrido catástrofe, y es por eso que nosotros sabemos, y lo volvemos a repetir, nosotros somos un país, Chile es un país que sufre muchas veces de catástrofe. Hay veces que le toca a una zona y hay veces que le toca a otra zona. Lo que se le pide acá es que todos juntos tenemos que hacer un esfuerzo por levantar hoy día las zonas que fueron más afectadas por la catástrofe del terremoto y el maremoto. Una vez le toca a unos y los otros ayudan, y la próxima vez habrá que devolver la mano. Es eso lo que nosotros pedimos. Lo que queremos también dejar en claridad acá, sé que viene eso probablemente como próxima pregunta, queremos dejar con claridad acá es que los proyectos donde se está reasignando son proyectos que no son proyectos que estén cortados, sino que son proyectos que se van a aplazar. Nosotros vamos a tratar de cumplir con todo lo que está, pero necesitamos hacer un esfuerzo especial como país, dada la catástrofe que estamos viviendo. Ministra, y en ese sentido, ¿cuándo se va a tener mayor claridad o más información? Porque de hecho hoy a la salida del comité político, el mismo senador de la UDI, Hernán Larraín, reconocía que la información era poca, un tanto confusa, y que llamaba un poco a la incertidumbre en las regiones, en los CORES, los municipios, etcétera. El decreto está en Contraloría. ¿Hay alguna estimación de cuándo pudiera estar el decreto y cuándo se pudiera entregar mayor información? A ver, acá nosotros, y lo dije al principio, nosotros estamos trabajando en distintas etapas con mucha claridad, con planes concretos, con metas concretas y con financiamientos concretos para cada una de esas medidas, con costos concretos para cada una de esas medidas. Obviamente, llevamos 18 días en el gobierno, un poquitito más de 2 semanas. Tenemos que ir avanzando en las medidas que son más grandes, que cuestan más, y para poder ir viendo cómo financiamos esas medidas más grandes, vamos a dar a conocer, y en su momento va a dar a conocer el ministro de Hacienda cómo las vamos a financiar. Yo no creo que aquí haga falta información. Tenemos mucha información. Tenemos información de cómo hemos ido avanzando, primero en la emergencia inmediata, luego en la emergencia de invierno, y ahora estamos comenzando con las medidas de reconstrucción. Llevamos solo 2 semanas en el gobierno, hemos ido avanzando rápidamente y hemos sido sumamente transparentes respecto a cuánto cuesta cada una de las medidas, dónde se están aplicando las medidas, y esperamos ir en ayuda de todas las personas lo más rápido posible, porque sabemos que hay muchos chilenos que están sufriendo y necesitan ayuda, y necesitan la ayuda del gobierno, de la sociedad civil y de todos los partidos políticos unidos. No se justifica entonces la incertidumbre de estas autoridades regionales, no se justifica esta incertidumbre entonces. Acá hay planes absolutamente concretos, medidas concretas, fechas concretas en las que se va a ir y en las cuales se están dando cada uno de los pasos. Ministra, ya tenemos en la práctica un anuncio bien concreto, que sé que el penal financiero. Un anuncio bien concreto que son 2.500 millones de dólares que se van a destinar a vivienda. Ahora, con la misma claridad, no sé si es posible que nos diga de dónde van a salir los otros 1.800 millones de dólares, porque en la práctica lo que se ha informado es que son 730 millones de dólares aproximadamente lo que se estarían reasignando. Y como ya hay una medida bien concreta, que son 2.500 millones de dólares, me imagino que está claro el financiamiento respecto a ese punto específico. Estamos hablando de vivienda en específico, del dato de dónde sale el presupuesto de vivienda en específico del global. Porque yo lo que les quiero decir acá es que nosotros tenemos distintas medidas que estamos tomando, medidas que son de corto plazo, medidas que son de mediano plazo y medidas que son de largo plazo. Cada una de esas medidas está siendo financiada de una forma distinta y diversa. Vamos a tener que seguir avanzando en las medidas que son de reconstrucción. Para el paquete completo del programa de reconstrucción se está trabajando en cómo se va a financiar. ¿Por qué? Porque son medidas que todavía no están todas sobre la mesa. Esperamos tenerlas dentro de corto plazo. Lo que yo les quiero volver a repetir, llevamos poco más de 2 semanas en el gobierno y se ha avanzado muchísimo en ir en ayuda de las personas en la emergencia inmediata, en ir en ayuda de las personas en la emergencia de invierno, que es la que se nos viene encima ahora. Necesitamos avanzar para que las personas tengan un techo en invierno, y acto seguido y paralelamente se está avanzando en las medidas de reconstrucción.
Ministra, lo que pasa es que en la mañana la ministra de Vivienda manifestó que esos fondos de los 2.453 millones de viviendas, de reparaciones, de subsidios, venían de un fondo de reasignación interna, fondo fresco. ¿Nos puede explicar un poco? Porque lo que el compañero decía era que hay 700 y tantos millones. Sí. Pero faltan. ¿Cómo? Hay 700, sí, lo que pasa es que nosotros estamos aquí, vuelvo a repetir, vuelvo a repetirlo, acá hay distintos caminos de financiamiento. Tenemos por una parte, empezamos por casa, ¿ya? Acá empezamos por casa y acá el presidente de la República nos ha pedido que por una parte reduzcamos los costos que estamos teniendo en cada uno de los ministerios, ustedes lo saben. Y luego se ha hecho todo un trabajo de reasignación presupuestaria, que es el monto del cual usted está hablando. Y necesitamos seguir avanzando, porque tenemos que seguir avanzando para las distintas medidas que aún quedan, para poder ir en ayuda de las zonas de catástrofe. ¿Cuáles van a ser los lugares de donde se van a sacar cada uno de los dineros respecto a las medidas que tenemos que ir tomando? Eso lo va a dar a conocer en su momento el ministro de Hacienda. Esperamos que sea lo más pronto posible, porque sabemos que aquí hay preguntas, pero lo que les quiero volver a repetir, acá hemos sido sumamente claros, sumamente eficientes y rápidos. Llevamos 2 semanas, o poquitito más de 2 semanas en el gobierno y hemos ido avanzando rápidamente en la emergencia inmediata, en la emergencia de invierno y en las primeras medidas específicas de reconstrucción. ¿Estamos? Una consulta después en el almuerzo, en la reunión de Piñera con los empresarios, el presidente Piñera con los empresarios, ellos salieron diciendo que no les gustaba el alza de impuestos, pero que sin embargo estaban abiertos a apoyar al gobierno en la medida que ellos tomaran. ¿Esa es la disposición que ustedes esperan que tenga el empresariado en el sentido de van a hacer un aporte a regañadiente, entre comillas? Nosotros enfrentamos una de las catástrofes más grandes que ha tenido Chile en la historia. Y tenemos que tenerlo todos los chilenos claros a lo que nos estamos enfrentando. Y eso pide un esfuerzo de todos los chilenos. Porque Chile es un país que vive catástrofe. Por lo tanto, la petición acá es al gobierno, que está haciendo un esfuerzo grande, es a la sociedad civil, es a los empresarios, es a todos los chilenos, a las distintas zonas de Chile que hoy día no están sufriendo la catástrofe. Todos los chilenos tenemos que ayudar para levantar Chile en las zonas que sufrieron catástrofe. Todos los chilenos. Ministra, dentro de la... Dale. Dentro de las propuestas que han llegado para financiamiento, la bancada de diputados DC manifestó que se podían usar los excedentes del cobre. ¿Se ha conversado eso? ¿Está dentro de las posibilidades? Nosotros hemos planteado de acá necesitamos buscar financiamiento para poder ir en ayuda de las zonas que han sufrido el maremoto y el terremoto. Estamos estudiando, específicamente el Ministerio de Hacienda, está estudiando los caminos de financiamiento. No hay ningún camino que esté cerrado. Lo que sí hemos dicho es que respecto a los impuestos no se va a aumentar ni a las pymes, no se va a afectar ni a las pymes ni a las personas. Así que esperemos que el ministro de Hacienda nos dé a conocer los caminos de financiamiento que vamos a utilizar para poder financiar las medidas que aún faltan. Y lo que tenemos acá es un gobierno que ha avanzado sumamente rápido en 2 semanas y que en el principio de la 3ª semana ya da a conocer su primer gran, o el plan central, uno de los planes más importantes de la reconstrucción. Ministra, pero el gobierno está en condiciones de descartar el tema de los accidentes del cobre. Se lo pregunto porque incluso dentro de la alianza, Alberto Gardelino, por dar un ejemplo, puedo volver a repetir lo mismo, porque de verdad, entendámonos, el ministro de Hacienda está estudiando los caminos que vamos a utilizar para financiar. ¿Ok? Así que en su momento el ministro de Hacienda va a dar a conocer cuáles van a ser esos caminos. Ahora no puede descartar el tema entonces. A ver, yo le puedo volver a repetir lo mismo, pero yo creo que no tiene mucho sentido. Quiero ser majadera con el asunto del financiamiento, pero ya hay una cuestión puntual, ya se habla de incentivos o premios, lo calificó el ministro del Interior, a las empresas que construyen ya las mediaaguas. Quiero saber de dónde se va a sacar esa plata, si viene de la cartera de vivienda, aunque la ministra dijo hoy que eso era de Mideplan, si eso van a ser fondos extraordinarios, porque ya debiera estar determinado, y si considera usted necesario que las empresas constructoras tengan que recibir este incentivo porque están cumpliendo con algo
algo que debieran cumplir, digamos, si se les contrata, y si esa plata no debiera ir a los damnificados, como lo dice la concertación. Nosotros acá estamos preocupados no de la pelea chica, sino que estamos preocupados de ir efectivamente en ayuda de las víctimas. ¿Y qué es lo que necesitan hoy las víctimas? Las víctimas necesitan hoy un techo para tener y estar resguardados respecto al invierno. Nosotros estamos como gobierno preocupados de las víctimas, de que las víctimas que sufrieron tengan un techo en invierno. Y estamos utilizando distintos caminos para poder llegar a la meta que el presidente de la República nos ha puesto, para poder garantizar que los chilenos que sufrieron la pérdida de sus casas tengan un techo en invierno. Y estamos utilizando caminos muy diversos. Entre ellos, lo que se está buscando es que tengamos las medias aguas o las casas de emergencia lo antes posible. Este incentivo va también a pequeñas y medianas empresas, está canalizado a través de municipalidades. Lo que nosotros estamos buscando con esta medida es ir en ayuda de las víctimas. Concentrémonos en aquello que importa. Lo que importa hoy día es ir en ayuda de las víctimas, de las personas que no tienen en este momento un techo para invierno y que nosotros como gobierno queremos garantizar que sí lo tengan. Muchísimas gracias. Estamos listos, estamos listos. Esta es la última, ¿ok? Para que quedemos claros, es la última. Respecto al tema del joven combatiente, ¿cuáles son las medidas que se están tomando? Tengo entendido que el transporte va a funcionar normalmente. Me explico un poco. Bueno, nosotros esperamos tener un día tranquilo. Se han tomado todas las medidas desde el Ministerio del Interior para tener un día tranquilo, porque los chilenos se merecen poder llegar con tranquilidad hoy a sus casas. Comprendemos a la familia de los hermanos Vergara que quieran manifestar su dolor en el día de hoy. Sin embargo, pedimos de que podamos todos los chilenos llegar con tranquilidad hoy a nuestras casas y poder cumplir con nuestras tareas sin tener ningún problema.